La epístola a los Romanos del apóstol Pablo es sin duda uno de los documentos más importantes de toda la Biblia, pero en particular del Nuevo Testamento. Este escrito contiene una exposición clara y sostenida sobre el significado de la salvación. Nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que hay historias muy pequeñas y porciones muy pequeñas. Por ejemplo, cuando usted lee los evangelios, a veces en un evangelio usted encuentra 4 o 5 historias distintas. Y cuando usted va a algunas cartas como Primera de Corintios, Pablo ahí está trabajando con una lista de problemas y quejas que él quiere comentar y va uno por uno. Así que cada 2 o 3 capítulos cambia el tema. Romanos no. En Romanos se nos habla de la salvación desde el primer capítulo hasta el final de la carta. Y eso hace que sea un poquito más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque si usted empieza a leer el capítulo 5, pero no ha leído los primeros 4, se va a perder. Y se lee el 8, pero no ha leído el 6 y el 7, se pierde. Pierde el hilo. No puede ver cómo es que el argumento se va desarrollando. Así que durante esta semana que voy a estar con ustedes, nos vamos a pasear por Romanos y vamos a ir en orden, comenzando desde el capítulo 1. Una de las preguntas que uno se hace es ¿por qué se escriben estas cartas? Bueno, hoy nosotros tenemos toda una serie de comunicaciones a la distancia que mire, hace 30 años, 40 años no existían. Yo tengo ya 64 años y en unos meses cumplo los 65. Y eso quiere decir que oficialmente en los Estados Unidos me consideran ya un anciano que está recibiendo ya las pensiones. Así que pronto pues voy a tener que empezar a caminar con bastón otra vez. Yo antes caminaba con bastón y ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando usted lo mira, no es tantísimo tiempo, 60 y tantos años. Yo fui misionero en Costa Rica cuando yo era joven, porque yo fui joven una vez, fue en el siglo pasado, pero yo fui joven una vez. Y cuando yo llegué allí de 25 añitos a San José de Costa Rica y quería llamar a mis familiares en Puerto Rico, todavía el sistema era que usted llamaba a una central de teléfono y si usted no entiende lo que estoy diciendo, pregúntele a su bisabuelo y le va a explicar. Pues entonces usted agarraba el teléfono y le contestaba a una señorita muy amable, una dama muy amable, y usted decía, mire, yo quiero llamar a tal número en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Y ella decía, sí, señor, sí, en 15 o 20 minuticos ya le tengo su llamada lista. Y usted esperaba al lado del teléfono, esperaba. Entonces la muchacha le volvía a llamar y le decía, ya tenemos su llamada lista. Y ahí le conectaba. Y usted tenía que hablar poquito porque era carísimo. Era carísimo. Hoy, eso nos parece tan ridículo. Porque todos ustedes andan con una microcomputadora que por alguna razón le dicen teléfono, pero es una microcomputadora. Y abren el WhatsApp y no solamente pueden escribir o pueden hablar, pueden ver a la persona. Y no le están pagando nada a nadie. Y es cuestión de segundos. Porque avanzan las telecomunicaciones. Las cartas eran el Zoom, el WhatsApp del mundo antiguo. La forma más avanzada que usted tenía, la forma más moderna que usted tenía de comunicarse con alguien a la distancia, era enviando una carta. Y déjeme decirle, el problema de enviar una carta era que la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir. Quizá 5 de cada 100 personas o 10 de cada 10 personas sabían leer y escribir. Entonces usted dirá, ¿y para qué enviaban la carta? Bueno, es que la carta se leía en público. Y la persona que la leía en voz alta, como si estuviera siendo el apóstol Pablo, como si él fuera el apóstol Pablo. Cuando usted leía una carta, la carta se representaba como si fuera una obra de teatro. Y la persona hablaba con todos los ademanes y con todos los énfasis. Pues estas cartas, que eran esa tecnología moderna que está usando
el apóstol Pablo era para dar consejo pastoral, cuidado pastoral. Era un pastor haciendo lo que uno podría hacer personalmente, pero cuando uno no está, pues hoy lo hacemos hasta por teléfono, por texto, todo ese tipo de cosas. El apóstol lo hacía por medio de una carta. Ahora bien, ¿por qué él le envía la carta? Hay muchas teorías. No le voy a aburrir con todas las teorías. Una de las teorías más importantes, más conocidas, es que Pablo, ya viejito, quería escribir su gran obra y resumir todo su pensamiento. Pero eso suena más bien como una teoría moderna de una persona que ha enseñado en una universidad por mucho tiempo y quiere escribir su gran libro antes de retirarse. En realidad, la ocasión de la carta es más sencilla. La iglesia en Roma tenía un problema étnico-racial. ¿Qué es eso? Bueno, del mismo modo que nosotros tenemos hoy en nuestras iglesias gente de distintos países, y cuando usted va a las grandes ciudades, usted encuentra gente de todos lados, ¿verdad? Cuando usted va a una ciudad como Ciudad de México, o Los Ángeles, o Miami, o Nueva York, o París, o Londres, usted encuentra gente de todos lados. La ciudad más grande del mundo era Roma. Fue la primera ciudad que se conoce que llegó a tener 1 millón de habitantes. Y el evangelio se empieza a predicar en las sinagogas, o sea, donde habían personas judías. Los misioneros cristianos llegaban, iban al culto de los sábados y seguían predicando en las sinagogas hasta que los corrían. Pero ya para ese momento, ya ellos tenían bastantes personas y comenzaban a reunirse como iglesia. ¿Pero qué pasó? Ocurrió que durante el principado de un emperador llamado Claudio, empezaron a ocurrir disturbios en las sinagogas. Y había muchas peleas en las sinagogas. Y se estaban formando grandes discusiones y tenían que venir los vigiles, que eran, como hoy nosotros diríamos, la policía. Y el ejército tenía que intervenir. Y Claudio llamó a su fuerza de seguridad y dijo, averigüen qué es lo que está pasando. Y vino el informe y le dijeron, mire, señor emperador, el problema es que hay un agitador, un señor que es un peleonero que está formando pleito y bulla. ¿Cómo se llama? Cresto. Cresto era un nombre común en latín. Y ese, sí, todas las peleas las ocasiona el Cresto ese. ¿Y por qué no me lo han traído? Pues que no lo encontramos para arrestarlo. Y claro está, lo que estaba pasando era que las peleas no eran porque había un señor que se llamaba Cresto. Era que judíos y cristianos estaban discutiendo por la causa de Cristo. Entonces, Claudio mandó expulsar a todos los judíos y por 2 años, todos los judíos se tuvieron que ir de Roma. Por 2 años. Cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, eso se recoge cuando Pablo se encuentra en Grecia con una pareja que venía desde Roma, una mujer llamada Priscila y su esposo que se llamaba Aquiles, pero que de cariño, de apodo, le decían Aquila. Después de 2 años, empezaron a volver los judíos a Roma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la iglesia en Roma fue la primera iglesia grande, importante, donde prácticamente todo el mundo era un cristiano que venía del paganismo y no cristianos que venían del judaísmo. La iglesia se divide. Ahora no son las peleas en la sinagoga. Ahora las peleas son dentro de la iglesia
entre los judíos cristianos y los cristianos que antes de creer eran paganos. Esos son los dos grandes grupos. Los cristianos que antes de creer eran paganos y los judíos cristianos. Y eso usted lo ve en varios momentos. Esto explica por qué desde este capítulo 1, Pablo cada vez que habla en Romanos, habla a los judíos y a los que no son judíos. La palabra que se utiliza en la versión tradicional de la Biblia para referirse a una persona no judía es gentil. Y se habla de los gentiles como las personas que no son judías. O sea, que en todo momento el apóstol Pablo va a hablar a uno y al otro. Por eso es que en el versículo que leímos dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos. Y después dice, y también para los que no lo son. O sea, le habla a judíos y a no judíos. Esto lo vamos a ver a través de la carta. Y mañana, cuando trabajemos el sermón de mañana, usted va a ver con claridad, con más claridad, ese vaivén que tiene la carta de hablarle a judíos y no judíos, a judíos y no judíos. De todos modos, el mensaje central de la carta queda claro. El mensaje central de la carta queda claro. Pablo comienza en este versículo 16 dando una declaración contundente, clarita, donde afirma que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Pero no poder para hacer magia, es poder para salvación, para encontrar salud espiritual, emocional y física. Esto está ahí bien clarito. La idea central de esta carta es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto nos lleva a la pregunta que da título a nuestra exposición de hoy. ¿Qué es eso del evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Una vez más les repito que Romanos 1, 16 al 17 es un texto importantísimo. Si usted se lo puede memorizar, hágalo. Si lo puede marcar en su Biblia, márquelo. Porque esa frase, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, esa frase es importantísima. Y lo que dice después, que el justo por la fe vivirá. A veces, cuando nosotros leemos la Biblia en la versión tradicional, como que se hace un poquito difícil entenderla, ¿verdad? Pues hay una traducción más moderna que se llama la traducción en lenguaje actual. Mire cómo esta traducción nos da su propia versión de este texto. En la traducción en lenguaje actual, Romanos 1, 16 al 17 dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvos. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Eso estuvo más clarito, ¿verdad? Y usted me va a decir, hermano, pero ¿dónde está la palabra evangelio ahí? Bueno, lo que pasa es que evangelio es una palabra que viene del griego. Y es la misma palabra, en griego es evangelion. Esa palabra griega lo que quiere decir es buena noticia. Ángelos, ¿le suena a qué? ¿A qué suena esa palabra? A ángel. Ángelos es un mensajero. Angelion es un mensaje. Eu, por su parte, es una partícula que quiere decir buen. Bueno, eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando usted quiere decir algo feo de manera bonita, en español usted dice un eufemismo. Porque eu quiere decir bueno. Esta palabra en inglés y en otros idiomas no se traduce
no se translitera como en español. Pero en español lo que hicieron fue tomar la palabra griega y escribirla en español. Evangelio. Pero entienda usted esto. Evangelio lo que quiere decir es buena noticia. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, estamos transmitiendo una buena noticia. Y este mundo necesita buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia que nosotros transmitimos? Que Dios, en su inmenso amor y misericordia, se ha acercado a la humanidad no para destruirla, sino ¿para qué? Para salvarla. La buena noticia es que usted necesita ayuda para vivir. Yo necesito ayuda para vivir. Todos necesitamos ayuda para vivir. Y Dios nos la quiere dar. Dios nos quiere dar esa ayuda. Dios nos quiere capacitar, nos quiere dar poder para vivir. Poder para vivir como a Dios le agrada que vivamos. Todas esas son buenas noticias. En el mundo antiguo, en el tiempo de Jesús, evangelion, era una palabra griega que se utilizaba para anunciar que un ejército había tenido una gran victoria o que se iba a recibir la visita de un rey o de un gobernante. La iglesia lo que hizo fue tomar esa palabra secular y darle un significado religioso. No estamos esperando que venga el presidente de la República, ni el emperador, ni el dictador. Estamos esperando al príncipe del universo, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos celebrando la victoria de Cristo, no sobre un ejército, sino sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Esa es la buena noticia. Para decirlo más claro, lo que afirma el Evangelio es la victoria de la vida. La vida ha vencido. La vida ha vencido sobre el mal, sobre el pecado, sobre el odio. La vida ha vencido. El error más grande que cometieron las fuerzas del mal fue pensar que si mataban a Jesús, iban a tener una victoria definitiva. Y fue todo lo contrario. Sí, Jesús murió en una cruz. Y de momento las fuerzas del mal, el diablo y toda su gente, celebraron hasta que Jesucristo venció la muerte con poder. El Evangelio afirma la victoria de la vida. La victoria de la vida. Y usted me va a decir, hermano Pablo, pero hay mucho sufrimiento en el mundo. Usted tiene toda la razón. Hay mucho sufrimiento en el mundo. Nosotros hoy estamos viviendo en una etapa del mundo donde es que menos violencia hay en nuestra sociedad. Y usted me va a decir, pero ¿cómo usted dice eso? Muy sencillo. No tenemos esclavos. A los esclavos los podían violar, los podían atacar sexualmente, los podían golpear en cualquier momento y no tenían recursos. Hoy eso no se hace. En el mundo antiguo era común que hombres mayores tuvieran relaciones íntimas con niñas y niños. Hoy eso es un delito. Hoy nosotros tenemos toda una serie de protecciones sociales que no la había en el mundo antiguo. En el mundo antiguo no existían los antibióticos. Y usted, por una cortadura, podía morir. Hoy, usted se da una cortadura y va a la droguería y compra un triple antibiótico y se lo puso
Y la posibilidad de morir por una cortadura es casi inexistente en el mundo de hoy. Pero aún así, la vida sigue siendo dura y la gente sigue sufriendo. Y vemos personas que viven aterradas, perseguidas, golpeadas. Y esas personas necesitan que alguien, bueno, déjeme corregir eso, que nosotros como iglesia vayamos a anunciarles la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal. Que vayamos a anunciarle la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal. Que vayamos a anunciarle la victoria de la vida para que puedan vivir de una manera distinta. Hermano Pablo, ¿me puede explicar un poquito más? Darme más detalle de eso que implica el Evangelio. Pues con mucho gusto. Yo le quiero ahora detallar 7 implicaciones del Evangelio. 7 consecuencias, 7 implicaciones que tiene el Evangelio. 7 aspectos del Evangelio. ¿Estamos listos? El primero es el honor. El Evangelio trae honor a nuestras vidas. Porque Dios, a pesar de que nosotros somos personas pecadoras, Dios nos honra, Dios nos pone en alto, Dios nos bendice. El Evangelio nos trae honor a nuestra vida. Es interesante cómo en la iglesia personas que quizá en otras partes del mundo no son importantes, para nosotros son tan importantes. Y en la iglesia son tan importantes. Y las personas saben que Dios les ama, que Dios les escucha, que pueden orar, que pueden recibir y sentir la presencia de Dios. Dios no tiene que hacer eso. Pero Dios nos honra con su presencia. Dios promete y cumple. Dios honra su palabra. Y nosotros adoramos a Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios, le rendimos honor, gloria a Dios. Esto es bien importante. Hay mucha gente que vive en vidas insignificantes. Pero cuando usted está en Cristo, su vida cobra mucho valor. Uno de los problemas de ser pastor, de las cosas más difíciles de ser pastor, es que a diferencia del sepulturero o del dueño de la funeraria, nosotros enterramos gente que amamos y que conocemos, que hemos pastoreado. Número 2, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, es energía de Dios, es la capacitación que Dios nos da. En griego hay 2 palabras para poder. La que se usa aquí es una palabra que si usted aguza el oído, va a entender que hay otras palabras en español que vienen de ahí. La palabra es dinamis. Nosotros hablamos de que alguien es dinámico, ¿verdad? Hay un aparatito que se llama un dínamo, ¿verdad? Y hay un explosivo que se llama ¿cómo? Dinamita. El Evangelio es dinamis de Dios. Es un poder especial. Es algo explosivo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es bien importante, porque nosotros necesitamos poder para poder vivir.
Y no poder humano, sino un poder que venga del cielo, un poder sobrenatural que nos ayude a poder navegar los problemas de la vida. El Evangelio es eso. El Evangelio es poder de Dios. Es poder para que usted pueda cambiar. Es poder para que usted pueda ser transformado, para que usted pueda ser transformada. Es poder para que usted pueda hacer en Cristo lo que usted no puede hacer por su propia fuerza. Hay personas que durante la vida caen presas de la adicción. Y hay muchos tipos de adicción, a las drogas, legales e ilegales, al alcohol. Y hay algo bien interesante. Una de las maneras como usted puede recuperarse y mantenerse sobrio es cuando usted llega a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted recibe poder. Usted recibe poder. Usted solo no puede dejar de tomar, pero en Cristo usted está sobrio. Usted solo no puede dejar de usar las drogas legales o ilegales, pero cuando la presencia del Espíritu Santo le capacita, usted puede estar sobrio. Usted recibe poder, poder de Dios. Esto no es un cuento de camino. Esto es algo que usted experimenta cuando usted llega a Cristo Jesús. Le dije que el Evangelio nos trae honor, el Evangelio nos da poder. En tercer lugar, el Evangelio nos da salud integral. ¿Qué quiere decir salud integral? Salud de alma, cuerpo y espíritu. La salvación nos trae salud integral. Y tenemos que pensar que la salud va más allá de lo físico. Hay personas que no les duele una uña, pero están enfermas. Están enfermas en su corazón. Están enfermas en su alma. Están enfermas en su espíritu. Y yo conozco gente con cáncer que están sanos. Que están sanos. ¿Por qué? Porque están en Cristo. En cuarto lugar, el Evangelio es salvación para los judíos. Así como lo dice el texto. El Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente de aquellas personas judías. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a su pueblo. Y esa promesa fue de estar con ellos, de estar en una relación de pacto. Y que mientras ellos bendijeran a Dios, Dios los iba a bendecir a ellos. Ahora bien, eso no quiere decir que todo lo que hace el Estado de Israel hoy es de Dios. Hay gente que creen que el primer ministro de Israel es el rey David, y no es el rey David. Eso es un gobierno secular, y los gobiernos a veces hacen cosas muy feas. Pero Dios sigue amando al pueblo judío, porque Dios hizo un pacto con ellos. Y Dios los quiere seguir bendiciendo. Pero del mismo modo nos dice el texto que si la salvación es primeramente para los judíos, también es para todas aquellas personas que no lo son. La salvación es para toda la humanidad. La salvación es para toda la humanidad. Cuando la versión tradicional dice para el judío y el griego, está hablando para judíos y no judíos. Eso quiere decir que el Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio es para todos los pueblos. No importa su trasfondo étnico, racial, no importa el idioma que usted hable. El Evangelio es poder de Dios para salvación de toda la humanidad. Gracias a la obra de Cristo, todo ser humano tiene oportunidad de salvación.
Todo ser humano tiene oportunidad de salvación, gracias a la obra de Jesucristo. El Evangelio también implica justicia de parte de Dios. La Biblia dice que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Y déjeme decirle, la fe no es algo mágico. La fe es sencillamente confianza. Tener fe en Dios es confiar en Dios. Eso es todo. Fe es confiar en Dios. Fe es confiar en Dios. Y Dios revela su justicia. Y su justicia no es solamente para la salvación personal. Dios revela su justicia porque Dios quiere una sociedad justa. Porque a Dios no le agradan las injusticias. Porque a Dios le ofende cuando nosotros los seres humanos cometemos crímenes y después decimos que lo hicimos en el nombre de Dios. Y tenemos que tener claro que Dios busca la justicia. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que actuar con justicia. Esto se dificulta, ese es un tema difícil porque algunos de nosotros, antes de llegar a la fe, actuamos con mucha injusticia. Y le hicimos daño a varias personas. Y una de las paradojas de la vida es que usted solamente le puede hacer daño a la gente que usted ama. Sí, claro, un extraño puede matar a otro, pero por lo regular, el daño peor que usted recibe en la vida es de alguien que usted ama. Si usted va caminando acá por el centro de la ciudad y alguien va y le grita, ¡te odio!, usted dice, está malito de la cabeza. Pero si su hija le dice, te odio, eso sí duele. Nosotros los seres humanos tenemos una enorme capacidad para hacernos daños a nosotros mismos y hacerle daño a otras personas. Porque el pecado nos lleva a eso. El pecado nos lleva a herir a la gente que más amamos. La justicia de Dios nos llama a dejar de herir a los demás y empezar a vivir conforme a la justicia de Dios. Y en séptimo lugar, el Evangelio implica la justificación por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Esto es bien sencillo. Usted y yo no merecemos la salvación, ¿verdad que no? No hay un ser humano que merezca la salvación. Dejados a nuestro propio esfuerzo, todos nosotros mereceríamos la condenación eterna. Pero por medio del Evangelio, Dios nos dice, si tú confías en mí con sinceridad, te acercas a mí por medio de Cristo Jesús con sinceridad, yo voy a declararte justo y vas a estar conmigo por la eternidad. El Evangelio implica eso también, que Dios nos declara justos a pesar de nuestras injusticias. Así que le he hablado de que el Evangelio tiene 7 aspectos. El Evangelio, número 1, trae honor. Número 2, nos da acceso al poder de Dios. Número 3, nos da salud integral. Número 4, hay salvación para los judíos. Número 5, hay salvación para toda la humanidad. Número 6, el Evangelio nos da acceso a la justicia de Dios. Y número 7, por medio de la fe, Dios nos declara justos y nos da la salvación. Termino recalcando una dura realidad. Y es que el pecado existe.
Nosotros vivimos en una sociedad que ha trivializado la palabra pecado. Mucha gente ve pecado, sexo. Y piensa que el pecado es sexo. Y en las canciones se habla de que a ella lo que le gusta es pecar. Y en los títulos de las telenovelas, el pecado de Adriana. Y cosas así, ¿verdad? Se ha trivializado el pecado. Sin embargo, el pecado sí existe. Y no le estoy insultando. Porque hay personas que cuando hablamos de esto dicen, usted me está insultando, usted es un santurrón diciéndome pecador. No. Déjeme decirlo más clarito. El pecado es una fuerza maligna, es una fuerza espiritual maligna que nos lleva a ofender a Dios, hacerle daño a otras personas y a destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Eso es el pecado. El pecado es una fuerza espiritual que nos lleva a ofender a Dios, a hacerle daño a los demás y a destruirnos a nosotros mismos en el proceso. A veces uno habla con una persona que tiene un vicio y dice, no, si yo tomo, pero yo no le hago mal a nadie y yo nada más me estoy haciendo daño a mí mismo, así que ¿qué importa? ¿Sabe qué importa? Es que su vida no es suya, su vida es de Dios. Su vida se la ha dado Dios. Usted no tiene derecho a destruirse a usted mismo, porque usted no es suyo, usted le pertenece a Dios. Y cuando usted se hace daño a usted mismo, cuando usted se hace daño a usted misma, usted está ofendiendo al Dios que le creó. El pecado nos lleva a hacerle daño a otras personas. El pecado nos aleja de Dios. Y por eso necesitamos salvación. Y la salvación tiene dos aspectos. Dios nos salva de algo y Dios nos salva para algo. Se lo voy a volver a repetir. Dios nos salva de algo y Dios nos salva para algo. Déjeme decirlo más clarito. Dios nos salva del pecado, pero Dios nos salva para que tengamos una vida nueva y podamos bendecir a los demás. Dios nos salva de la maldad pasada, pero Dios nos salva para que tengamos un futuro de gloria. La sociedad se resiste a escuchar estas cosas. Hay muchos sitios donde tan pronto usted empieza a hablar de pecado, la gente no le quiere seguir escuchando. Hay mucha gente hoy que sienten que el bien y el mal no existe, que lo bueno y lo malo no existe y que ellos tienen derecho a hacer lo que les dé la regalada gana cuando les dé la regalada gana. Y eso, desgraciadamente, no es así de fácil. Siguen existiendo cosas buenas y cosas malas, cosas destructivas y cosas edificantes. Y si usted persevera en lo malo, usted va a recibir al final una vida muy triste, una vida muy sola. Dios te salva de algo y Dios te salva para algo. La mala noticia es que el pecado sí existe. El pecado existe. La maldad existe. La buena noticia es que Dios nos quiere salvar del pecado. Dios nos quiere salvar del pecado. ¿Cómo podemos superar el pecado? Muy fácil. Busque de Dios, acérquese a Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, para que usted pueda experimentar el Evangelio como poder de Dios para la salvación. En conclusión, quiero que usted salga de aquí con una idea bien clarita en su mente. Esta es la buena noticia que tiene la palabra de Dios para nosotros hoy.
El Evangelio es poder de Dios para la salvación suya y de toda persona que crea en Cristo Jesús, Señor nuestro.